A ver, vamos a lo que dice, ¿qué es la palabra? I'm so sorry. I'm so sorry, pero solo tengo una hora. ¿Qué es la palabra de conocimiento? Y aquí dice la palabra en griego es logos, es la palabra hablada. La palabra hablada no escrita. Conocimiento, griego, gnosis, es saber o reconocimiento. El conocimiento, comprensión de una cosa. La instrucción que se manifiesta en la comprensión profunda de los sujetos con los que se encuentra y en la conducta determinada por ello. El pastor me compartía que la palabra logos es la letra no revelada, o sea, la letra de la Biblia no revelada, pero aquí también la palabra de conocimiento se está hablando del don de ciencia, o sea, que es cuando usted recibe una palabra en su espíritu para profetizar o para hablarle a una persona, amén. Entonces, por eso es de que vemos aquí que pareciera que se conecta un poquito con lo que nos ha enseñado el pastor, pero en realidad aquí no está hablando de la palabra escrita, la palabra de la Biblia, sino está hablando de la palabra revelada, la palabra que Dios pone en nuestro espíritu para profetizar o para hablarle a una persona, amén. Y luego continuamos, dice, la palabra de conocimiento, por tanto, es conocimiento recibido del Espíritu Santo para que podamos conocer y comprender situaciones, circunstancias, estrategias del enemigo, reino de tinieblas, etc. Nos capacita para saber hablar con el conocimiento que puede sorprender, desconectar, desarmar, abrir, traer respuestas, sanación y comprensión. La palabra conocimiento es uno de los 9 dones del Espíritu Santo que leemos en 1 Corintios 12 del 1 al 11. Todos estos dones son del Espíritu Santo y son inspirados por el Espíritu. Son de la naturaleza sobrenatural para ayudar al creyente lleno del Espíritu a traer la presencia y la realidad de Jesucristo a una situación, así como para traer respuesta a la humanidad tanto individual como colectivamente. ¿Cómo funciona la palabra de conocimiento? Una de las cosas es conocer las teorías de los dones del Espíritu Santo, pero otra es muy distinta, es reconocer que tal don es nuestro para usarlo. El primer obstáculo que enfrentamos al ser usado por los dones del Espíritu Santo es a menudo nuestra ignorancia o la del cristiano de los dones, la ignorancia en los dones. El apóstol Pablo en el primer versículo de 1 Corintios 12 hace esta importante declaración. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. La palabra ignorante significa no percibir ni saber, no entender ni comprender. Algo que quiero decirle antes de continuar la siguiente hoja es de que es tan importante todos los dones. Apenas hace un tiempo, unos días atrás estaba jugando con el pastor y algo me dijo él, yo puedo agarrarlo solo con estos 2 dedos o algo, estábamos haciendo ahí un juego. Y entonces le dije, ¿y qué pasaría si no tuvieras el thumb? ¿Qué es este? ¿Cómo le llaman? El dedo gordito, ¿no le llaman? El pulgar. Bueno, yo le llamo el dedo gordito. ¿Ves? Entonces, le digo, ¿qué pasaría si no tuvieras esto? No tiene uno la misma habilidad de agarrar las cosas. Entonces, así mismo, los dones que nosotros tenemos son para el servicio de la iglesia. Tanto el don de lenguas, como el don de interpretación de lenguas, como el don de visiones, el don de tener sueños, el don de sanidad. Todos los dones son importantes para el beneficio de la iglesia. No son para el beneficio de nosotros, es para el beneficio de la iglesia. Entonces, por eso el apóstol aquí habla que no ignoremos la importancia de los dones. Debemos desarrollar. Yo hace casi que comenzaba SEA, cuando descubrimos que hicimos el test, se recuerda que la mayoría descubrió qué don tenían. Yo les dije, ahora que usted sabe qué don tiene, infórmese al máximo cómo usted lo puede desarrollar. Porque a mí nada me sirve saber que yo soy maestra profética si yo no me informo más. ¿Qué significa eso? ¿Sí me entienden?
¿cómo puedo desarrollar esto? Entonces, en este caso, cuando usted descubre su don, sea cualquier don que sea, es desarrollarlo al máximo, estudiar al máximo sobre ese don, saber al máximo sobre ese don, para que usted pueda tener un mejor crecimiento de acuerdo a como Dios lo está llamando en el ministerio que Dios lo está llamando. El pastor está casi que grita por allá, a ver. Su humilde opinión. A ver, vamos a escuchar las humildes opiniones del pastor. No, me gusta lo que dice aquí. Dice, todos estos dones son del Espíritu Santo y son inspirados por el Espíritu Santo para darnos a nosotros y que podamos resolver problemas como los que resolvió José cuando estuvo en Egipto, los problemas que resolvió Daniel cuando estuvo en Babilonia. Amén. Ahora, para eso nos puso el Señor en este mundo. Y cuando uno está fluyendo en esto de los dones, es regresar a nuestro estado original. Lo vamos a leer más adelante, me gustó esa parte. Amén. Que uno regresa a su estado original. O sea, Dios nos hizo con estos dones. Se perdió todo esto y ahora estamos volviendo a nuestro estado original. Amén. Y todos estos dones también nos ayudan para estar en comunión con el Padre y manifestar el carácter del Padre, porque estos dones son el carácter del Padre. Amén. En nosotros. Amén. Por eso entendamos que todos los dones son importantes. Lo que aquí impide que se desarrollen los dones, que es lo que dice el apóstol Pablo. Wait a minute, please. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo, no, es que lo que dice aquí el apóstol Pablo es de que la ignorancia en los dones muchas veces es porque el ser humano tiene bajo estima, como pasó con Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés lo primero decía, pero yo, o sea, ¿cómo yo voy a sacar un pueblo tan grande? O sea, que uno mismo rechaza el poder nosotros desarrollar los dones porque no nos sentimos capaces. Pero Dios llama al que no es capaz y lo capacita para que toda la gloria se la lleve Él. Amén. Amén. Ese es un punto principal que tenemos que responder al llamado de Dios. Amén. Como dice el apóstol Pablo, no estar ignorantes. Amén. El problema es esto, que en la iglesia en general, por ejemplo, yo tengo un testimonio, dijo el hermano Villar. Tengo un humilde testimonio acerca de eso, cuando yo era ignorante a los dones. Yo estaba en la iglesia como por 4 años, pero no me habían enseñado nada de los dones. Entonces vino un profeta y me dijo este profeta, usted va a enseñar y vas a hablar de cosas que no has estudiado. Cuando yo oí eso, dije, este profeta está loco, está equivocado. Pero no, al pasar el tiempo me di cuenta que no estaba equivocado. Él me estaba diciendo un don que yo tengo, que iba a florecer, pero como a mí no me habían enseñado de dones, dije, este profeta está loco. No sabe. Entonces, por eso es que mucha gente rechaza lo profético. Amén. Porque no sabe que hay dones que sí funcionan en la Amén. vida de la persona. Cuando uno está ignorante de los dones, entonces uno rechaza cosas. Amén. Como yo estaba rechazando esto, porque yo no sabía de dones. Amén. Sabe que yo recuerdo cuando nosotros hace muchísimos años nos ungieron como profetas. Yo recuerdo que cuando nos hicieron el llamado, el pastor, lo primero que él me dijo, ay, qué bueno, porque así no tengo que andar enseñando. ¿Y a dónde lo tiene el Señor? ¿Sí me entiende? O sea, porque volvemos a lo mismo, la falta de conocimiento en los dones. Cuando uno no sabe, hermano, tú eres evangelista, ay, qué bueno, porque así no tengo que estar ahí enfrente. Tienes que estar enfrente de miles, ¿sí me entiende? O sea, todo, por eso dice la palabra, el llamado más grande que tenemos es ir y hacer discípulos. ¿Cómo usted los va a hacer? Enseñándoles, mostrándoles, haciendo cosas que Dios lo ha llamado para que la gente lo siga. Entonces, en este caso, la falta de conocimiento en los dones es bien triste, porque muchísimas iglesias no enseñan sobre los dones, y por eso es de que todo lo tiene que hacer el pastor. El pastor toca, el pastor enseña, el pastor evangeliza, el pastor hace todo. ¿Por qué? Hace mucho yo me acuerdo que el apóstol Isidro decía, es el pastor orquesta, porque mueve todo aquí, porque no podían hacer. La cosa es impartir, enseñar los dones a la gente, para que a más uno se limpia, más Dios lo va a ir usando. Amén. Bien, continuamos. Algo que le quiero decir, nos regresamos un poquito atrás donde dice la palabra de conocimiento.
Aquí es lo que el apóstol Pablo está enseñando, qué importante es la palabra de conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí dice, es arribita de donde dice cómo funciona la palabra de conocimiento, más arriba, dice, la palabra de conocimiento, por tanto, es conocimiento recibido del Espíritu Santo para que podamos reconocer y comprender situaciones, circunstancias y estrategias del enemigo. ¿Cuál es esta palabra? Luego aquí dice, nos capacita para saber hablar con el conocimiento que puede sorprender, desconcertar, desarmar, abrir, traer puertas, sanación y comprensión. Aquí es cuando la gente dice, bueno, ¿y quién le dijo al pastor? Seguro alguien le dijo al pastor. Es una palabra de conocer. Yo recuerdo hace mucho en ESEA, creo que fue el hermano Guillermo o Félix, lo voy a exponer, hermano, y como decía mi abuelo, no me exhibas, pero lo voy a exhibir. Una vez en ESEA yo comencé a hablar de, no sé cómo salió un tema de la limpieza de los carros. Y yo le dije, no, y es que hay personas, no sé si se acuerdan, hay personas que a veces uno trae bien sucio el carro y ahí uno debe traer limpio el carro y cosas así. Y los que estaban, porque era cuando estaba dando online, que era como en el 2020 que teníamos la persona, y se quedaron como que estará hablando de mí. Y no, o sea, yo nada más empecé a fluir, a hablar. Y ellos pensaron que yo estaba hablando de ellos porque alguno de ellos traía el carro sucio. Entonces, en este caso es cuando Dios habla una palabra de conocimiento. Creo que fue la hermana lo exhibió. A ver, es cuando algo usted incluso puede ministrar. A mí me pasó hace muchos años. Yo fui a ministrar a México y ahí donde yo llegué a esa iglesia ministramos 3 días. Pero un día era ministrar en un parque. Y cuando yo estaba ministrando, hermanos, vino un muchachito que era, bueno, de falta de identidad yo les llamo, pero era gay. Y cuando viene el muchachito, todos los de la iglesia, hermano, parecía como que traía repelente el muchachito. O sea, todos así como que pensaban que ya con acercarse se les iba a pegar eso, ¿sí me entienden? Y cuando yo lo miré, yo empecé a orar por él, lo llamé, empecé a orar por él y a ministrarlo y a liberarlo. Cuando yo lo estaba liberando, él primero estaba así como, así, usted sabe, así como este acá, ¿verdad? Estaba como resistiendo. Pero cuando yo empecé a tener una visión y le empecé a decir dónde había comenzado su situación, hermano, se aventó al suelo, lloró, hizo una de cosas, porque cuando yo le di la palabra de conocimiento que Dios me había revelado, el muchachito empezó a ser liberado, ¿sí me entiende? Para esto es la palabra de conocimiento. Usted puede estar orando por una persona y el Señor le da una palabra de conocimiento, es decir, está enfermo del hígado. Y entonces usted empieza y va directo. La palabra de conocimiento es para entrar directo en la situación o como apenas nos acaba el Señor de dar una palabra de conocimiento hace como 2-3 días y el pastor dijo, ahora ya sabemos, hay que darle duro en la oración, ¿sí me entiende? Eso es la palabra que Dios trae para que, como dice aquí, ¿cómo leíamos? Dice, para desarmar, para abrir, para traer respuestas, sanación y comprensión. Hermanos, cuando ese muchachito se liberó, al día siguiente, cuando yo lo miré, que yo ministré al muchachito y oré por él, él venía todavía con sus cabellos güeros, así usted sabe cómo andan allá en los países de uno. Aquí casi no los he visto, pero en los países de uno venía todavía así muy afleminina, esa cosa, aflemeciado, yo no sé. Entonces, pero, ¿sabe qué es lo más sorprendente? Cuando él se liberó, al día siguiente, yo le dije al pastor, yo misma me sorprendí, hermano, ya traía su cabello oscuro, venía vestido de varón, o sea, ya venía él, era una cosa sorprendente, un cambio así. Y yo me quedé, wow, o sea, una palabra, hermanos, que Dios le dé cuando usted esté orando por una persona, puede cambiar inmediatamente a esa persona. Hay veces que ya la persona ya está como en el límite, ya nada más estaba esperando una palabra del Señor para hacer el cambio en su vida. Por eso es importante utilizar los dones, amén. Bien, vamos a la página siguiente y el hermano Guillermo lee la parte de arriba, por favor. Dice,
También puede incluir estar mal informado, que es como lo expresa la Biblia amplificada. Ahora bien, acerca de los dones espirituales, las donaciones especiales de la energía sobrenatural, hermanos, no quiero que estén mal informados. Dios nunca viola nuestra voluntad. Para fluir en los dones debemos estar dispuestos y disponibles para obedecer al Espíritu Santo. Esto significa que en la fe, en respuesta a los impulsos del Espíritu Santo, estaremos dispuestos a dar a conocer públicamente, en general, el conocimiento que hemos recibido del Espíritu Santo, aunque naturalmente no sabíamos esa información de antemano. Amén. Hermano Juan Carlos, continúe, por favor. Para funcionar en la palabra de conocimiento, usted debe, primer punto, tener un fuerte deseo de liberar los dones del Espíritu Santo. Segundo punto, sea sensible a Dios. Tercer punto, saber o reconocer cuando el Espíritu Santo nos está hablando acerca de cierta persona o asunto. Cuarto punto, conocer el momento oportuno para dar a conocer determinada información. Quinto punto, saber ministrar esa, entre comillas, palabra de manera edificante, consoladora o exhortante. Sexto punto, estar dispuesto y preparado para aceptar cualquier ajuste fino, enseñanza y corrección de aquellos que están sobre nosotros en el Señor. Y también el último punto. Asumir la responsabilidad de los efectos que tiene la palabra de conocimiento después de haberla entregado o hablado. Amén. Aquí vemos, primeramente dice tener un fuerte deseo de usar, aquí dice liberar, pero es usar los dones. O sea, aquí la misma palabra dice, el apóstol Pablo pidió y él dijo, desear los mejores dones. No quiere decir que los dones estén en escalón, los dones no están hacia arriba, los dones están así. Entonces cuando dice desear los mejores dones, es decir, si yo veo que en mi iglesia hace falta, no sé, evangelistas, pues yo voy a desear ser evangelistas para poder ayudar a mi iglesia, ¿sí me entiende? Si yo veo que hacen falta maestros, yo voy a desear poder ser maestra para poder ayudar al reino de Dios. Cuando dice desea los mejores dones, no es que estén en un escalón, sino está diciendo desea aquel por el cual tú ves necesidad en el lugar donde tú estás, ¿sí me entiende? Entonces, también cuando dice aquí, sea sensible a Dios, a más espiritual estemos, más sensible usted va a ser. Lo que muchas veces impide que usted use los dones de Dios es la naturaleza humana, es lo que nosotros cargamos diariamente. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, que podemos hacerlo, que nada nos impida. A veces lo que impide que nosotros usemos los dones también es la reputación. No sé si usted conoce esa palabra, pero la reputación es de que, por ejemplo, yo se lo he platicado hace mucho tiempo, conocí una pastora que oró por un muchachito enfermo. Y esa vez cuando ella oró por el muchacho enfermo, dice que había mucha gente, o sea, los mismos familiares. Y ella oró y declaró que el muchacho se sanaba. ¿Y qué cree? El muchacho se murió. Y después la pastora estaba quien dice que no quería ya ni seguir en las cosas de Dios, porque eso le había traído tanta vergüenza encima, porque pues no había sucedido. Yo le dije, es que usted, así no es como funciona la cosa. Usted ora y nuestro deber es declarar sanidad, vida, restauración, lo que sea, pero bajo la voluntad de Dios, ¿sí me entiende? Si a Dios le plació llevarse al muchachito es porque Él iba a hacer algo más en la vida de esas familias. Entonces no podemos nosotros cuidar nuestra reputación y decir, no, es que si yo oro por tal persona no sé qué es, un que no tiene pies, un inválido, ¿sí? Una persona, un handicap.
Entonces, si yo oro por esa persona y no se para, ay no, se van a reír de mí. O sea, ahí es donde muchas veces se detiene la gente para utilizar los dones. Nosotros somos llamados a utilizarlos y que Dios haga la obra. ¿Sí me entiendes? Como decir, nosotros somos el canal para que Dios pueda hacer. Y Dios no puede darle a usted, en este caso, a usted que tiene María, por ejemplo, que Ajá. tiene un don de sanación. Amén. Por ejemplo, una persona enferma, que ella le ore al Señor para que el Señor le revele cómo Claro. debe liberar a esa persona, porque también a veces Ajá. es de liberación. Amén. Esta es la palabra de conocimiento, hermana. Por ejemplo, puede venir una persona y decirle, ore por mí. Y usted empieza, o sea, yo siempre digo, comience de cero. No diga, a ver, ¿y qué más? ¿Dónde le duele? ¿Qué más le duele? ¿Qué le hizo? ¿Cómo se cayó? No, comiéncese, Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a esta persona. Cuando usted ya empieza comenzando de cero, cuando menos se acuerda, Dios pone la palabra de conocimiento en su vida y usted empieza a soltar la palabra que está trayendo liberación sobre la persona. Ahora, recuerde que cuando yo enseñé los dones, enseñé que hay dones y hay herramientas de los dones. ¿Sí se recuerda? Por ejemplo, el evangelista, una de las herramientas que tiene es el don de sanidad, porque es aquel que anda jalando a la gente de allá afuera y siempre se va a encontrar gente enferma, gente endemoniada, gente. Entonces, el profeta tiene el don de revelación, el don de ver, el don de ciencia, de discernimiento. Entonces, normalmente el don fuerte que usted tenga va a tener herramientas para poderlo llevar a cabo de una manera más efectiva. ¿Amén? Bien, continuamos. ¿Dónde nos quedamos? En la palabra de sabiduría. El pastor lo lee, por favor. Dice, palabra de sabiduría. El don de sabiduría es la sabiduría de Dios. Es la impartición sobrenatural de hechos. No es natural, no puedes ganártelo. Se recibe de Dios a través de la oración. Efesios 1:17. ¿Lo sigo? Sí, mi amor, por favor. Efesios 1:15-19. Por eso cuando escuché de la sólida confianza que tienen en el Maestro Jesús y de su discernimiento de amor a todos los seguidores de Jesús, no podía dejar de agradecer a Dios por ustedes. Cada vez que oraba, pensaba en ustedes y dar gracias. Pero hago más que agradecer. Pídele al Dios de nuestro Maestro Jesucristo, el Dios de gloria, que te haga inteligente, perspicaz, para conocerlo personalmente. Tus ojos enfocados y claros, para que puedas ver exactamente a qué te está llamando. Comprenda la inmensidad de esta gloriosa forma de vida que tiene para sus seguidores, o la absoluta extravagancia de su obra en nosotros, que confiemos en Él. Energía sin fin, fuerza sin límites. Amén. Quiero regresarme un poquito a algo que me reveló ahorita el Señor, es de que la palabra de conocimiento es aquella que cuando aquella mujer del pozo que vino, que le revelaron, ¿verdad?, toda su historia, esa es la palabra de conocimiento. Cuando Jesús se sentó a platicar con ella, dice que le dijo, no, pues 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es el tuyo. Es la palabra de conocimiento que estaba trayendo liberación sobre la persona. Ahora, las palabras de conocimiento no son palabras de que yo le diga a María, ay, fíjate María, el Señor me dio una palabra de conocimiento, que tal persona anda así, ¿sí me entiende? Sino la palabra de conocimiento es precisamente para traerla, para llegarle al punto a donde usted está orando, ya sea por una persona, por una ciudad, por una nación, por alguna situación. Por ejemplo, nosotros hace unos días atrás el Señor nos dio una palabra de conocimiento sobre la iglesia. Cuando nosotros ya entendemos esa palabra de conocimiento, ya vamos al punto, ¿sí me entiendes? O sea, ya no andas como golpeando al aire, ya sabes cuál es el punto del cual Dios te está revelando para poder traer liberación a esa área. Entonces, asimismo, esa fue la palabra de conocimiento que Jesús utilizó cuando él se sentó con la mujer del pozo.
que empezó a decirle. ¿Qué hizo esa palabra de conocimiento? Trajo liberación y levantó una gran evangelista. Porque después esta mujer fue y dijo, oye, si supieras todo lo que me han dicho, es porque es la palabra de conocimiento. ¿Ven? Bien, continuamos. Abajo dice Efesios 1:17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora dice, el don de la palabra de sabiduría es también la revelación del futuro profético. Es decir, verdades ocultas de lo que no se sabe. Es una perspectiva sobrenatural para determinar los medios divinos para lograr la voluntad de Dios en una situación dada, y es un poder divino para apropiarse de la intuición espiritual en la resolución del problemas. Este tipo de sabiduría es un don que no se puede obtenerse mediante el estudio o la experiencia, y de ninguna manera debe de tratar de reemplazarlos. El don de la palabra de sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios, que aquí es donde hablamos, lo que decía el pastor, el logo y el rema. El don de palabra de sabiduría es donde entramos al rema, que usted puede leer toda la Biblia entera, pero si no recibe el rema de lo que está leyendo, es otro nivel. Cuando usted recibe el rema, es cuando ya usted lo está viendo desde la perspectiva de Dios. Amén. ¿Sí está entendiendo? Amén. Continuamos. Hermana María, lo lee, por favor. Además, este don implica tener un sentido de dirección divina, ser guiado por el Espíritu Santo para actuar apropiadamente en un conjunto dado de circunstancias y aplicar correctamente el conocimiento. Entendimiento, proceso mental de una persona que comprende interpretación personal. Poder superior de discernimiento, estar completamente familiarizado con, para captar el significado, las implicaciones o la importancia de. Escuchar la voz de Dios para ti es uno de los objetivos clave de esta clase. Desarrollar una relación más profunda con el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. A medida que avanza en su relación con el Espíritu Santo, que dirige, guía, enseña y consuela, Él le mostrará todas las cosas. Comienza con su relación con el Espíritu Santo, quien nos muestra los caminos del Padre a través de Jesucristo, quien ha allanado el camino para que regresemos a nuestro diseño y propósito original, para llevar la gloria a Dios. A medida que crecemos y el Señor comienza a revelar nuestros dones, talentos y habilidades, debemos aventurarnos en la iglesia local para encontrar un lugar para hacer una bendición. A veces es ayudar, ungir, ministerio de niños, ministerio de jóvenes, voluntariado para eventos, etc. El servicio es una base firme. Jesús demostró eso a través de su vida aquí en la tierra. Vino a servir, no a ser servido. amén. Una de las cosas que yo les he enseñado por mucho tiempo es de que todos los dones, así Dios lo haya llamado a usted apóstol o profeta o maestro o evangelista o lo que sea, todos los dones se comienzan desde abajo. Por ejemplo, yo cuando comencé en Cristo, cuando comencé sirviendo en mi iglesia, yo comencé lavando los baños. Incluso, hermanos, yo lavaba los baños, era ujier y predicaba ya. O sea, yo hacía todo porque por la misma razón, porque hay muy poca gente que pone la mano en el arado y dice, ok, yo quiero servir. Entonces, cuando nosotros servimos, a más nosotros nos sometemos al líder principal o a la persona que nos está dirigiendo, Dios va a ir viendo, moldeando nuestro carácter. Yo le decía, llegó un momento en que yo era la directora de todas las clases de niños, y yo les decía, ok, ahí viene una nueva, vamos a ponerla, ¿verdad? Yo decía, a ponerla con las del recién nacidos a 2 años, porque ahí se le moldea el carácter. O sea, era una clase donde usted sabía que, hermanos, había niños que se hacían ahí, había niños que no le hacían caso, había niños, y ahí yo mandaba a las que querían ser pasadas por el fuego, ¿sí me entiende? Entonces, todos nosotros, para modo de desarrollar nuestros dones, tenemos que comenzar desde abajo. O sea, no puede Dios
A mí me ha pasado, a mí ha llegado gente, hermanos, incluso con títulos de maestros, o sea, graduados de maestros naturalmente, ¿verdad? O sea, maestros, no sé, de escuelas. Y me han dicho, pero es que yo soy maestra. Bueno, comienza enseñando los baños, ¿sí me entiende? Claro. Y se me han enojado, hermanos, porque yo no los he puesto directores de maestros, yo no los he puesto directamente de maestros. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar poniendo a una persona por su don, sino por su carácter. Eso es algo que se tiene que grabar. A la gente en la iglesia no se pone a trabajar por su don, sino por su carácter. Si no, después ambientan al pastor y a la pastora al hoyo y la gente sigue siendo igual. No, la gente tiene que pasar el proceso para poder ser trabajados en cualquier área que Dios los va a poner. Amén. El pastor tiene una humilde opinión. Me gusta lo que dice aquí, hermanos, en escuchar la voz de Dios. Para ti es uno de los objetivos claves de esta clase. Desarrollar una relación profunda con el Padre, con Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Dice, a medida que avanza en su relación con el Espíritu Santo, que dirige, guía, enseña y consuela, Él le mostrará todas las cosas. Cuando uno está aprendiendo, hermanos, cuando uno está aprendiendo en el cristianismo, a uno se le hacen difíciles las cosas. A mí se me hacían súper difíciles, pero también porque uno es nuevo, no entiende todo. Pero aquí dice, profundiza la relación con Dios y Él te enseñará todas las cosas. Para uno entender exacto, uno se lo puede oír, se lo pueden enseñar a uno 20,000 veces, pero si uno no profundiza la relación con Dios, se le va a seguir haciendo difícil, porque como esto es sobrenatural, esto no es natural. Entonces, cuando yo profundizo la relación con Dios, comienzo yo a ser sobrenatural. Y entonces se me hace fácil comprender mis dones, se me hace fácil comunicarlo y se me hace fácil entender cuando Dios me está hablando. Amén. Y cuando el Espíritu me está hablando, me está enseñando los dones. Y yo digo, esta es una clave para nosotros que estamos aprendiendo. Usted quiere aprender cuál es su llamado, cuál es su propósito, profundice su relación con Dios. Amén. Profundicemos nuestra relación con Dios y el cristianismo se nos hace easy, fácil. Amén. Fácil, hermanos. Mientras uno esté muy lejos de Dios, uno se fastidia hasta de venir a la iglesia. Se fastidia, Amén. hermanos, uno. Pero si está uno bien cerquita, wow, uno quiere estar todos los días en la iglesia. Amén. Entonces, esto es una clave muy importante. Queremos entender lo de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice la Biblia, y que Él nos enseñará todas las cosas. A más relación que tenemos con Dios, Dios solo Se nos nos facilita va. todo. Güey, amor. A más relación que tenemos con Dios, Dios nos va a ir conectando hacia el propósito divino. Hagamos de cuenta David. David, él no estaba interesado en ser rey. O sea, él en realidad ni le pasaba por la cabeza, pero él trabajaba y fíjese que lo más que yo he descubierto en el cristianismo es que Dios nos trata trabajando para alguien más. David trabajaba para su padre, ¿quién más? Eliseo trabajaba para Elías. Entonces, además, cuando David trabajaba para su padre, él no estaba interesado en llegar a ser rey. Tal vez ni nunca le dijo a Dios, pero ¿qué fue lo que él estaba interesado? En tener una relación cercana con Dios. Y el tener la relación cercana, eso lo llevó a ser rey. Entonces, además nosotros tenemos esa relación cercana con Dios, Dios nos va a ir puchando. Yo les digo, a mí, mi pastor no me quería ungir como profeta y me sacó de las clases, me hacía a un lado en todas las áreas. Pero Dios tuvo que traer un equipo de profetas para poderme ungir y hacer el llamado directamente, aunque mi líder, como pasó con Saúl, no quería. ¿Sí me entiende? Pero cuando usted tiene una relación correcta con Dios, cuando usted tiene una relación, a mí no me importaba querer ser ni pastores, hermano. Yo no buscaba eso. Mi deseo era servir al Señor por agradecimiento. Y eso me llevó a que Dios me llevara donde me tenía que llevar. ¿Sí me entiende? Entonces, además nosotros estamos en relación con Dios, Él solo nos va a ir puchando, aunque su líder no quiera. Amén.
Es en la forma en que Dios va a ir haciendo. Claro, nuestro llamado es a obedecer a nuestro líder, servir al líder. Por ejemplo, David nunca dijo, ay, yo me voy a ir de aquí mejor porque Saúl no me quiere y me está tratando mal. No, él dejó que Dios lo trabajara y que trabajara su carácter con ese tipo de líder. Amén. Amén. Bien, algo más que yo quería también aquí, decía, después de lo que leyó el pastor, a medida que crecemos y el Señor comienza a revelar nuestros dones, talentos y habilidades, debemos aventurarnos en la iglesia local para encontrar el lugar para ser de bendición. Aquí es donde yo nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, la gente que corre a las iglesias muy grandes. A veces gente que está sirviendo en una iglesia pequeña, deja de servir en una iglesia para irse a una iglesia grande a sentar a una silla. Porque ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es decir, ok, aquí no me necesitan, pero el reino de Dios es todo esto. Yo voy a ir a un lugar donde me esté necesitando y yo pueda desarrollar mis dones y mis talentos. Amén. Entonces, eso es una cosa que debemos de tener muy en cuenta. Bien, ¿dónde nos quedamos? ¿En Efesios? Mateo 23, 11. Hermana Sorima, léalo por favor. Dice Mateo 23, 11, más el mayor de vosotros será vuestro servidor. El ministerio quíntuple es edificar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento de Dios. Efesios 4, 6, 27, leer en su Biblia dice, por eso sometemos nuestros dones a la iglesia, porque es el lugar donde se forma y se edifica el plan y propósito de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento de Dios, hasta que entre paréntesis dice el saber de Dios, hasta que todos los conozcamos. Los dones revelan algo acerca de Dios: sanidad, liberación, discernimiento de espíritus, profecía, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, gracia, generosidad, milagros. Los dones son para que sepamos quién es Dios, para que sepamos quiénes somos nosotros. Debemos creer y buscar quién es Él. Por lo general, tratamos de descubrir quiénes somos primero, cuando es sabiendo quién es Él, que sabemos quiénes somos. Cuando es que sabiendo quién es Él, es que sabemos quiénes somos nosotros. Amén. Amén. Esta es una de las cosas. Todos los que Dios usó en la Biblia eran gente que sabía quién era Dios. Gente que tenía una buena relación con Dios. Y de ahí fue que Dios los empezó a usar. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos con las palabras de conocimiento. ¿O la palabra de conocimiento? Pregunta. A ver, pregunta. La pregunta de conocimiento. Oh, yo pensé que tenía una pregunta. A ver, las palabras. No, te digo las palabras de conocimiento. Las preguntas de No, no son conocimiento. palabras de conocimiento, pero Sí. son unas preguntas. Es que leí la partecita de abajo. La partecita de abajo dice palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Amén. El número 1, hermano Juan Carlos, léalo, por favor. Que dice, ¿qué es la palabra de conocimiento? Bueno, de acuerdo aquí a la clase, dice, porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. Amén. ¿Alguien respondió algo diferente? Es la palabra Dice acá hablada, de no escrita. Corintios. A palabra hablada, no escrita. ¿Alguien más? ¿Y el pastor con su humilde opinión? ¿Qué respondió? No tiene humilde opinión ahora. Amén. Bien, el número 2, el pastor ahora sí. Dice, ¿cómo funciona la palabra de conocimiento? ¿Cómo funciona? ¿Cómo respondió usted? Para dar a conocer, yo le puse aquí, para dar a conocer las estrategias del enemigo. Amén, esa es una también. Para revelar la enfermedad que tenga una persona. Tiene para revelar también la estrategia de cómo orar hacia ya sea una ciudad, una nación, una situación. Una ciudad, amén. O una persona. Amén, es en la forma. Y siempre va a ser revelada a través de ¿quién? El Espíritu. Del Espíritu Santo. Por eso a más agudizamos
cuando más familiarizado está con la voz de Dios, se le va a hacer mucho más fácil poderlo lograr. A mí me pasó, fíjense, algo literalmente que se conecta. Ahora, la semana pasada que nosotros tuvimos el recital, cuando yo estaba cantando en el recital, usted sabe que tenemos los seniors, pero los seniors que nosotros usamos no nos ponen la música, nos ponen ¿cómo se dice? El orden de la alabanza, por decirlo, está, ¿verdad? El tic, que le llaman tic, 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 está nomás, lo dice coro, y ahí es cuando usted entra. El verso 1, y ahí entra. Los drums, ¿cómo se dice? Eso, la batería, o sea, es una guía que usted tiene en los seniors. Cuando yo estaba cantando, hermanos, casi al comenzar, se apagaron mis seniors. No había nada, o sea, no tenía dirección, como quien dice, en mis oídos. Y en ese instante pareciera como que se me conectó el cielo con la tierra. Yo dije, ¿ahora qué hago? Pero yo estaba tan familiarizada con la alabanza que lo que hice, los apagué y me dirigí con los batería, con los drums. Cuando yo me dirigí, yo me sabía, hermano, la alabanza al revés y al derecho. O sea, a más usted se familiarice con algo, se le va a hacer mucho más fácil entender. Cuando terminamos, mi profesor dijo, bravo, lo hicieron súper bien, y que no sé qué. Le digo, ¿y sabe qué? Yo me aplaudí 2 veces porque lo hice sin secuencia, le llaman secuencia a eso. Digo, lo hice sin secuencia. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya estaba bien familiarizada con la alabanza que estábamos cantando. Entonces, así mismo es con la voz de Dios. A más familiarizado usted esté con la voz de Dios, todo lo que el Espíritu Santo le diga hacer, usted lo va a hacer. ¿Sí me entiende? Todo le fluye mejor. Por eso yo acabo de leer el libro de Samuel. Y en el libro de Samuel dice que Samuel era pequeñito, era recién convertido. Y Dios le empezó a hablar. Y dice que Samuel venía con Elí. Le decía, ¿me hablaste? No, yo no te hablé, muchacho, vete a dormir otra vez. Y otra vez, ¿me hablaste? Yo no te hablé. Hasta que ya fue tanta la voz de Dios que estaba sobre él, que él se familiarizó. Y Elí le dijo, ahora que te vuelva a hablar, dile, he aquí, háblame que tu siervo oye. Y ahí fue cuando llegó la conexión de poder familiarizarse con la voz de Dios. Dios no se cansa de hablarnos, hermanos. Él va a estar, háblenos de una manera, de otra, hasta que nosotros le podamos entender. No es de que Dios ya le va a venir a hablar una vez y, ni me entiende, no. No sé si a usted le ha pasado a veces con los americanos. Si usted no se puede dar a entender, ellos buscan la manera de darse a entender. ¿Sí me entienden? Entonces, Dios va a buscar siempre la manera de que podamos entenderle a lo que Él nos está hablando, amén. Pero a más nos familiarizamos, más fácil va a ser para nosotros. El número 3, hermano Guillermo. ¿Cuál es una de las maneras en las que puede hacer funcionar la palabra de conocimiento? Que pues el tener un fuerte deseo de liberar los dones del Espíritu Santo y ser sensibles a Dios. Amén. ¿Alguien puso algo diferente? Reconocer los dones, ser sensible. Amén. El 4, hermana María. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es la impartición sobrenatural de hechos, no es natural. Amén. ¿Alguien puso algo diferente? Recuerde que tener sabiduría y palabra de sabiduría es diferente. Tener sabiduría es saber cómo hacer las cosas. Palabra de sabiduría es lo que Dios nos da por impartición sobrenatural para poder ministrar o ir al lugar a lo que Dios nos quiere llevar. Amén. A través de la oración, como dice aquí. Como Salomón, que tenía mucha sabiduría. Sí, Salomón tenía sabiduría. Tener sabiduría es la traducción, si lo pudiéramos hacer así, literalmente, es saber hacer las cosas. O por ejemplo, mira, esta persona tiene mucha sabiduría para mover bien la computadora, saber qué punto moverle y todo, saber hacerlo. Cuando usted va a hacer un negocio y pide sabiduría al Señor, Dios le da exactamente cómo lo puede hacer, amén. Amén. Pero la palabra de sabiduría es un don, es otra cosa, amén. Por eso Santiago dijo, si te has falto de sabiduría,
Pídesela a Él que la da abundantemente y sin reproche. El número 5, hermana Sorimar, por favor. Es entendimiento. Oh my God. Pues me ando copiando aquí porque es la maleta que tengo. Ajá. Es el número 5, ¿cierto? Sí. Bueno, según lo que dice aquí, de lo que hemos leído, dice que el entendimiento es el proceso mental de una persona que comprende, interpretación personal, poder superior de discernimiento, estar completamente familiarizado con para captar el significado, las implicaciones o la importancia. Amén. ¿Usted ha escuchado alguna vez cuando usted le está explicando a alguien, le dice, ya entendí? O sea, es cuando la gente, sí, tener entendimiento es cuando ya se le aclaró lo que usted está tratando de querer hacer o lo que sea, entender. La misma palabra lo dice, entender. Por eso cuando usted le está explicando a una persona, no, pues es que no entiendo. Ya entendí. O sea, se le abrió el panorama y pudo entender. Hermano Juan Carlos, el 6. Dice, ¿cuál es uno de los objetivos claves de la clase? Bueno, ese lo leímos aquí, Sí. que dice que es lo que el pastor está diciendo, que el objetivo clave de esta clase es desarrollar una relación más profunda con el Padre, Amén. con Jesús y el Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien respondió algo diferente? Saber Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Sí. Amén. Amén. El 7, el pastor, por favor. ¿Cuál es la función del ministerio quíntuple? ¿Cuál es? No, usted responde. No, edificar a los santos, perfeccionarlos, levantarlos, llenarlos del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo yo literalmente traduciera este versículo? Porque sí, es edificar a los santos, pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento de Dios. Siento yo que es como cuando uno va corriendo y la otra persona se va quedando, usted lo agarra y, lo jala hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios. Que lo que yo sé, esto yo se lo he enseñado al equipo de alabanza, que lo que yo sé, yo lo puedo impartir en alguien más. Lo que Dios me ha dado no es para mí, para guardarlo y tenerlo. No, es que yo sé esto y yo no le voy a enseñar a nadie más porque solo yo lo sé. No, lo que yo sé es es porque lo voy a impartir en la gente que me rodea para que todos podamos llegar a la unidad del conocimiento de Dios. Ok, mi amor, ya me está desesperando. Ok. ¿Quién está esperando? ¿Usted cuál otra humilde opinión tiene? Que yo soy necio. Ok. No, de que Ya ve, ya se le olvidó. de que iba a decir aquí, iba a comentar lo que dice aquí en Proverbios. Sí, el 2:6. 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por eso es que hay que entablar una relación con Dios. Cuando uno entabla una relación con Dios, hermanos, le brota a uno todo eso. Sabiduría, conocimiento e inteligencia. Amén. Por ejemplo, voy a dar un testimonio, yo no lo había hablado de Juan Carlos. Cuando Juan Carlos le tocó dirigir sí. otra vez, la última vez que dirigió, hermanos, yo le dije a la pastora, me sorprendió la respuesta que dio Juan Carlos, me maravilló. Amén. ¿Qué está haciendo Juan Carlos? Aprendiendo más y más de Dios genuinamente, porque uno puede aprender de Dios mentalmente, conocimiento natural, pero cuando uno lo hace genuinamente, uno sorprende. O sea, la respuesta que dio Juan Carlos aquella vez del muchacho que le preguntó, la respuesta que él le dio me sorprendió a mí. Amén. Hasta yo le dije a la pastora, ¿quién sabe si yo le hubiera dado esa respuesta? Porque me sorprendió. Yo miré allí, en esa respuesta, una respuesta de Dios. Amén. Que hasta quisiera que Juan Carlos lo dijera otra vez, esa respuesta que le diste, Juan Carlos. La Al palabra muchacho de ahí. Dios dice que nosotros estemos prestos para responder, pero responder a través del Espíritu Santo. Porque, hermanos, allá afuera, entre la gente cristiana, lamentablemente, hay un gran debate de que yo sé, que tú sabes, que esto es lo que yo sé, y así como yo sé, así se debe de hacer. Pero cuando uno responde con sabiduría, a través de la dirección de Dios, mire, no hay nadie que le contradiga lo que usted está hablando.
Entonces, por eso es tan importante este último versículo, todavía no lo leíamos, pero el pastor se me adelantó. Y dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Lo que da a entender aquí es de que usted se penetra tanto de Dios, que lo que usted habla es de Dios, que lo que usted actúa es de Dios, que lo que usted haga es de Dios. O sea, hay tanta, es como cuando una persona se junta tanto, por ejemplo, con el pastor y yo de tantos años que estamos juntos, que yo ya hasta con los puros ojos sé lo que está haciendo, ¿sí me entiende? Porque se penetra uno tanto de esa persona, a sí mismo de Dios. Usted se penetra tanto de Dios que cuando usted habla es Dios mismo. Usted dice, por eso decía uno de los versículos que llegó el pastor el domingo, pero habla con tanta sabiduría, o sea, porque Jesús estaba penetrado de Dios. O sea, estaba lleno de Dios. Y uno puede estar lleno también. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno está lleno de Dios. Amén. Y usted va a hablar y va a maravillar. Así es. No va a condenar. Así si yo es. estoy vacío de Dios, me la paso condenando. Porque Amén. eso es lo que yo tengo. En mi corazón hay condenación. Y eso es lo que uno expresa. Amén. Lo que uno tiene en el corazón, eso es lo que uno expresa para atrás. Por eso es que si uno está lleno del Espíritu Santo, van a brotar los dones del Espíritu Así de es. Dios. Va a mostrar la sabiduría, el poder, el entender a los demás, el tener compasión por los demás que no tienen eso todavía y no condenarlos. Por eso es que Jesús a nadie condenaba. Jesús con los que alegó y peleó bastante fue con los fariseos seduceos, porque ellos eran religiosos. Amén. Un religioso no cae bien, pero Jesús no tuvo ningún problema con los pecadores Amén. normales. O sea, pecadores normales es el que no conocía a Dios, que no tenía ninguna religión ni nada. De que si había un Dios, quién sabe. De que hay una iglesia, bueno, puede haber una iglesia. Amén. Jesús con ellos comía, con ellos convivía, porque él quería sacarlos de allí, Sí. como fue con Zaqueo. Que Zaqueo era un pecador normal, que era un cobrador de impuestos. Jesús fue y comió con él y habitó en su casa. Y los religiosos se enojaban porque Jesús hacía eso. Amén. Pero Jesús iba con la sabiduría de sacarlo de allí y traerlo, porque también era de Dios. Zaqueo Amén. también era de Dios. El plan secreto o el código secreto es penetrarse de Dios. La misma palabra dice que a más usted se limpia, más Dios lo va a usar. A mí permíteme, hace muchos años un hermano de la iglesia donde nosotros estábamos, él vino conmigo y me dijo, bueno, hermana Gloria, ¿usted cómo le hace? Usted hace esto, hace aquello, trabaja aquí, trabaja allá y está en todos los ministerios. Y yo le dije, bueno, pues nada, yo nada más busco de Dios, me santifico, dejé las cosas que me apartaban de Dios, que me distraían, y se quedó él como, ¿sí me entiende? O sea, el secreto para que Dios lo use, a más Dios te use, pues límpiate. A más usted se limpia, es el vaso que usted va a usar, ¿sí me entiende? Entonces todo está en limpiarse uno para que Dios lo use grandemente. Amén. Amén. Bien, pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Oh, no, siéntese, todavía tenemos 5 minutos. Todavía falta. Sí, todavía falta. Tenemos lo de la tarea. ¿Usted hizo la tarea? ¿Quién hizo la tarea? ¿Eso no era lo que estábamos haciendo, la tarea? No, era una tarea extra que tenían. No, esa tarea no me la dijeron a mí. No, el pastor vino. Estamos y ganamos. Sí vino, no, sí vino porque estaba con su mentada humilde opinión. ¿Se recuerda? Acuérdense que usted la dio fue la semana pasada. ¿Esa? O sea, la semana pasada fue cuando estuvimos. Yo no vine. No lo defienda, no lo defienda. No, pastor, la semana pasada vimos la de las visiones. Oh, sí, las visiones, La eso otra fue de era los la sueños. pintura y Sí, la sí, imagen. sí. La de los sueños. Amén. Pero alguien lo trajo, usted sí lo trajo, ¿verdad? Bueno, Vamos. Gracias, Padre, por usted ha sido bueno, Dios. Nos estás ayudando, papá, nos Sí, estás sí. enseñando, nos estás instruyendo, Sí, papá. Padre. Gracias por su verdad, su gran misericordia con nosotros, Señor. Gracias porque nos haces libres, papá. Gracias porque dice su palabra, Señor, Salmos 23, Señor, que usted es Jehová nuestro pastor, Padre, y nada nos faltará, Señor. Gracias por su sustento, su protección, su guianza, papá. Gracias por su amor. Muchas gracias, Padre. Gracias por todos los que estamos aquí, los que están llegando, los que están viniendo, papá.
Seguimos declarando victoria sobre esas familias que están llegando, Padre, que son persistentes, papá, los más nuevos de los más nuevos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Rompemos, Padre, echamos fuera, Padre, Sí, Señor. todo obstáculo, Padre, Oh, sí, Padre. toda acechanza de las tinieblas. Sí, Señor. Y declaramos que aquí estamos el domingo todos, papá, Sí. que usted ha destinado que lleguen a este lugar, Padre, que ninguna tiniebla los va a desviar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, confiamos en su palabra, en usted, Padre, que lo que usted nos ha hablado, ha dicho, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, se cumple en el nombre poderoso de Jesús. Miramos tu mano poderosa moverse hacia nuestro favor, Padre, nuestra vida personal, nuestra vida en el matrimonio, con nuestros hijos, nuestra economía, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque nos llevas a nuestros hogares con bien, con alegría, contentamiento, Padre. Gracias, bendecimos el resto de la semana, bendecimos el día de mañana, Padre, y bendecimos el viernes, Señor, que sacamos un excelente cheque, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.